Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a este nuevo webinar que hacemos aquí en Editorial eLearning para compartir con todos vosotros las novedades, tendencias vinculadas al sector de la formación e-learning. La semana pasada hacíamos un primer episodio del webinar cómo crear vuestros contenidos, cómo, mejor dicho, transformar vuestros contenidos en herramientas de aprendizaje dinámicas. En ese momento contábamos en el primer episodio con la compañera Estíbaliz Echevarría y con José Luis Bárcena, nuestro compañero Pepe, para hablar del proceso de adaptación y el proceso de consultoría vinculado a estos proyectos de transformación digital. Hoy contamos con dos nuevos protagonistas como son Rafael Olmedo y Marina González. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué tal? Bien, muy bien, aquí Bueno, en casa. un placer estar con vosotros. Me tiraría toda la tarde con vosotros porque sois fantásticos. Y bueno, para empezar, ¿no? Para empezar a rodar y meternos en materia, me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros quiénes sois y qué hacéis en Editorial eLearning. En este caso voy a empezar por ti, Marina, y te pregunto, ¿quién es Marina González y qué hace en Editorial eLearning? Bueno, pues Marina González actualmente es la responsable del Departamento de Visual y de Maquetación y Diseño Gráfico de la editorial. Y bueno, lo que hago principalmente es organizar, ¿no?, el trabajo, los proyectos que van entrando en los equipos, en las diferentes fases que tiene el proyecto en sí y coordinar, ¿no?, al equipo humano para que todas las fases del proyecto salgan adelante. De acuerdo. Pregunta obligada, Rafa. ¿Quién es Rafael Olmedo y cuál es su papel o qué hace en Editorial eLearning? Pues Rafa Olmedo es un miembro más del equipo de digitalización y básicamente me dedico a eso, a la creación de contenidos digitales educativos y también a la realización de gamificaciones, entre otras cosas. De acuerdo, pues vamos a seguir con el webinar. En cualquier caso, dar las gracias a Fundación Secretariado Gitano. Como vais a ver ahora, vamos a recorrer en la entrevista varios bloques. El último precisamente para ver un caso real de Fundación Secretariado Gitano. Ya veíamos la semana pasada el inicio de ese proyecto, los primeros pasos, y hoy veremos, por eso os tenemos a vosotros aquí, toda la parte vinculada a la creación de recursos gráficos, creación de audiovisual y por supuesto creación de pantalla multimedia. Vamos a verlo, vamos a seguir con las siguientes preguntas. Bueno, acabamos de ver algunos tipos de vídeos que produce el equipo audiovisual. En este caso, Marina, precisamente quería preguntarte qué es lo que hace el equipo audiovisual y qué plus le aporta a todo lo que tiene que ver con la producción de contenidos e-learning. Es más, no solamente el equipo de audiovisual, sino también el equipo de maquetación, del que también eres responsable. Exactamente. Bueno, pues empiezo por el equipo de visual. El equipo de visual lo que aportan los dos equipos es mucho amor y mucha pasión por lo que hacen. Y básicamente nosotros lo que hacemos es, en el caso del equipo de visual, recibimos los guiones, ¿no?, los trabajamos, aparte de los revisamos, los adaptamos, hacemos el guión técnico, vemos cómo lo vamos a grabar, o sea, toda esa parte de preproducción de las diferentes tipologías de vídeos, como acabamos de ver, vídeos explicativos, demostrativos, vídeos animados. Le damos esa parte de preproducción, esa parte de producción, que es la grabación en sí, o en el caso de los vídeos animados, por la elaboración de todo el vídeo, y después esa parte de postproducción, donde ya todos los detalles, música, efectos, el montaje final es donde se realiza y ese sería el proceso, ¿no? Nosotros cogemos el vídeo y el valor añadido es que lo trabajamos desde el inicio hasta el final. Con la maquetación y el diseño gráfico pasa un poco igual, ¿no? Recibimos el contenido y lo adaptamos para que, tanto en el caso de la elaboración de manuales, se adapte tanto a su impresión, si es su destino, o al PAP, si el cliente es más sostenible y lo quiere en formato EPUB. Adaptamos todos los recursos que lleva ese contenido, ¿no?, pues todos los recursos gráficos, esquemas, objetos, etcétera, etcétera, los adaptamos para que se puedan ver bien y de la manera que muestre el contenido de la forma más atractiva y al final que haga su función, ¿no?, que es la de enseñar al alumno. De acuerdo, estupendo. Bueno, en este caso, Rafa, nuevamente pregunta obligada
te repito lo que hablaba con Marina, qué hace el equipo de digitalización y qué plus le aporta también al diseño de pantallas interactivas de contenidos e-learning, ¿no? Pues el equipo de digitalización crea contenidos digitales educativos que generalmente se implementan en una plataforma LMS. Dicho de una forma más cercana, creamos un producto educativo interactivo que puede visualizarse en diferentes dispositivos como puede ser un portátil, un ordenador, una tablet o un smartphone. Para la realización de este contenido siempre disponemos de una versión previa que ha pasado por una corrección ortográfica, pedagógica, y a partir de aquí elaboramos un contenido viendo qué recursos se adapta a cada contenido, realizando las ilustraciones que pueden hacer que el alumnado interiorice mejor lo que se está viendo, realizando recursos interactivos que propiamente las herramientas que utilizamos no traen, los diseñamos nosotros mismos. Con todo esto lo que te quiero decir es que tenemos un equipo multidisciplinar que abarca diferentes áreas y esto le da un plus a nuestros contenidos y a nuestro producto que le da un valor diferencial. No, sí, la verdad que al final, yo como decía antes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la emisión de demos, el compartir demos con clientes, terminas viendo esto y hay de ciertas demos que te quedas enamorado, ¿no? Y realmente te impactan. Y precisamente yo creo que, bueno, has hablado un poco de todo lo que es capaz de hacer el equipo. Aquí tiene mucho que ver el proceso y en ese proceso, por supuesto, las herramientas que os ayudan a hacer eso. ¿Qué herramientas son las que utilizáis vosotros en vuestro día a día dentro del equipo? Nosotros en el día a día la herramienta que utilizamos es Articulate 360. Esta a su vez se compone de dos aplicaciones y cada una de ellas está destinada a una finalidad un poco diferente. Por una parte tendríamos Storyline, que es una herramienta que está diseñada para proporcionar un diseño de una forma visual mucho más horizontal, que nos permite personalizar el 100% de la diapositiva. Prácticamente cualquier interactividad es posible con esta herramienta. Por otra parte tenemos Rise, que es una herramienta que nos permite realizar diseños más verticales y que generalmente adquiere gran importancia en cursos que se realizan especialmente para móviles, donde el scroll es algo muy habitual. Algo bueno que tiene también Articulate es que cuando creamos un Rise también podemos complementarlo con Storyline, de forma que podemos hacer un híbrido entre ambas aplicaciones y da un resultado bastante espectacular. De acuerdo, de hecho, por no extender mucho más la pregunta, pero sí por sacar a relucir también tu expertise a nivel profesional, sí me queda claro que hay también otras herramientas, porque probablemente los usuarios estén pensando, existen otras herramientas para diseñar cursos e-learning. De hecho, tú has tenido ya experiencia con otras. Siempre que yo te pregunto, oye Rafa, estamos elaborando un post de herramientas, y me dice, oye Álvaro, pues mira, también son importantes estas. Me has hablado alguna vez de Adobe Captivate, sí, de S-Learning, es decir, que hay más herramientas, pero en este caso son las que se están trabajando hoy. Sí, por la gran cantidad de opciones que nos dan. Estupendo. Es una de las herramientas más completas del mercado. Perfecto, y yo creo que precisamente el hilo de la conversación nos lleva de manera extraordinaria al siguiente bloque, que es el de tendencias, ¿no? En este caso, pues me gustaría también iniciarlo contigo, Rafa, a nivel de diseño de contenidos, ¿no? Creación de contenidos y learning. ¿Qué tendencias hay? ¿Cuáles están siendo los contenidos más...? ¿Qué tipo de contenidos se están creando en mayor medida? Podría decirse que la gamificación sí lleva tiempo ya con nosotros, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo una tendencia, sobre todo porque nosotros estamos ideando nuevas mecánicas, estamos mejorando creando storytelling que hagan que el alumnado se integre mucho más en el contenido que está haciendo, lo asimile de una forma mejor. Por otra parte también está el mobile learning, donde es una tendencia. En la actualidad sabemos que los contenidos se ven mucho en dispositivos móviles, entonces nosotros ya estamos diseñando este tipo de contenidos de forma que se adapten bien al dispositivo y el alumnado no tenga ningún tipo de problema y las interacciones vayan bien. Más tendencias podrían ser, por ejemplo, el metaverso o la realidad aumentada, que aún están un poco verdes, pero tienen un gran potencial. Básicamente el único problema es que a nivel usuario todavía no
no se tienen todos los recursos necesarios para utilizarlas, pero en unos años creo que van a ser tendencias que impacten muy fuerte en el panorama. Para terminar, otra tendencia muy importante sería el microelearning, ¿no? Nosotros realizamos píldoras educativas que van mucho más al contenido concreto, sin andarse por las ramas, que muestran justamente lo que se necesita, evitando horas tediosas y tal. Sí, que al final es lo que hablábamos el otro día, de adaptar el contenido a lo que quiere el alumno. Si en este caso el alumno es un perfil de usuario con un tiempo muy limitado, al final el objetivo es ese, precisamente, adaptar el contenido, focalizarlo y crear lo que en su origen muchas escuelas de negocios terminaban llamando focus program, en este caso píldoras formativas que pueden encajarse perfectamente. ¿De acuerdo? Y las píldoras formativas es que es algo que a mí personalmente me gustan mucho y quería preguntarte, Marina, que llevamos ya un rato hablando Rafa y yo, en el caso de las píldoras formativas llevadas a los vídeos, ¿qué consejos darías tú para plantear el diseño de un vídeo enfocado a píldora formativa? Bueno, pues que se adapte muy bien a lo que se quiere decir, ¿no? Un poco, Estíbaliz creo que lo comentó la semana pasada, es muy importante qué se quiere decir. Muchas veces decimos un concepto y lo decimos de diferentes maneras, pero es simplemente el mismo, ¿no? Si puedes decir algo o explicar algo con 3 palabras, usa 3 palabras, no hace falta usar 100, porque al final se pierde, ¿no? El efecto se pierde. Yo creo que eso es lo más importante, saber qué se quiere decir y también saber cómo decirlo. Creo que debe cumplir la regla que yo lo llamo de las 3 C, que es que sea claro, conciso y concreto, y seguramente así triunfaremos en este tipo de vídeos, que tiene que ser un vídeo pues corto, llamativo y que en cuestión de 30 a 60 segundos pueda yo llevarme esa lección aprendida. De acuerdo. Antes, cuando te hacía la pregunta de qué tipo de vídeos hacía qué hacía el equipo audiovisual, ¿no? Y tú me decías un poco el foco que vosotros lleváis, se veían en pantalla algunos vídeos que había trabajado el equipo, ¿no? En este caso te voy a hacer otra pregunta, y es ¿qué tendencias a nivel de vídeos se están imponiendo o qué novedades son las más características que deberíamos de seguir si nos dedicamos al tema de formación? Bueno, pues creo que los microvídeos, ¿no? Eso es una cosa que está en auge y que hay que aprovechar y que hay que enfocarse por ahí, pero hay una tipología de vídeos que a mí me encanta, es un poco una tipología que trabajamos los 2 departamentos juntos, que es algo también que es muy gratificante, y son los vídeos interactivos. Está claro, ¿no? El mobile learning y todo eso ha hecho que el usuario interaccione, ¿no? Las redes sociales han favorecido mucho eso y al final lo que buscamos es interaccionar, ¿no? Interactuar con el medio. La interacción es muy importante y nosotros creamos un tipo de vídeo interactivo. Tenemos 2 tipologías, ¿no? Que es el típico que todos nos acordamos de aquellas novelas, aquellos libros que eran Construye tu propia historia, pues lo hacemos a nivel de vídeo, ¿no? Donde el estudiante tiene varios itinerarios donde puede avanzar y según tire por uno o por otro le da un resultado final. Y después también tenemos el vídeo interactivo, donde el alumno avanza en el vídeo, de repente le sale un cuestionario sobre lo que acaba de ver, donde tiene que responder correctamente, ¿no? para avanzar, y después también puede aumentar la información, puede descargarse pues algún manual de apoyo, puede visitar una página web que interactúe al final. De acuerdo. Además, nosotros en el equipo de marketing ahora mismo estamos preparando un post que publicaremos próximamente, que es precisamente hablando de vídeos interactivos. Y os cuento esto porque, bueno, como parte de este post vamos a contar qué herramientas son las que se utilizan en Editorial eLearning para la generación en la actualidad de este tipo de vídeos interactivos. Y me consta que en este sentido el equipo de vídeo y el equipo de digitalización trabajáis de manera conjunta, porque utilizáis herramientas para la edición y producción del vídeo, pero a la misma vez para darle interactividad a ese vídeo, herramientas que tú ya has comentado anteriormente. Correcto. ¿Verdad? Sí. Al fin y al cabo la idea nace de un Word o de un papel, porque hacer un vídeo, para plantear bien un vídeo interactivo tiene mucha fase de preproducción, o sobre todo los itinerarios que va el alumno a seguir, o dónde vamos a preguntar qué, y todo eso. Y después ya las herramientas, pues cualquier editor de vídeo para editar la parte de vídeo, y actualmente pues usamos las herramientas que usa el equipo de digitalización para meter toda esa interactividad. De acuerdo. Y bueno, sale a relucir siempre el trabajo del equipo de digitalización, también el de vídeo, pero en este caso aprovecho esto para hacerte la siguiente pregunta, Rafa. Lo comentabas al inicio de tu intervención, ¿no? La gamificación. La gamificación lleva ya tiempo con nosotros.
se está imponiendo en mayor o menor medida, hay años donde se impone más, años donde parece que se ha impuesto menos, pero siempre cuando finaliza el año y buscamos artículos que nos hablen de las tendencias e-learning que nos van a acompañar en el siguiente ejercicio, la gamificación aparece. ¿Qué tipo de contenidos gamificados hace el equipo de digitalización de contenidos en Editorial e-learning? Pues generalmente hacemos todo tipo de contenido, todo tipo de gamificaciones. Tenemos una gran variedad. Generalmente para estas gamificaciones siempre se hacen apoyadas en un departamento pedagógico, de pedagogía. Básicamente cuando creamos una gamificación, intentamos crear una historia que siga un hilo a través del cual el alumnado encontrará diferentes retos que tendrá que resolver, ya sea puzzles, resolviendo cuestiones, encontrando algún objeto. Y siempre lo haremos para intentar que el alumno se integre más en esto, lo haremos con una selección de, por ejemplo, de personajes, en los que cada personaje puede tener unas cualidades que le ayudarán mejor a resolver los retos, o incluso realizar este tipo de reto de una forma en primera persona. Tenemos una gran variedad de posibilidades a la hora de realizar gamificaciones, y hemos realizado incluso de lugares como no se podría sospechar, como un curso de mecanografía. Hemos realizado una gamificación que podemos ver en pantalla, en la que a niños pequeños se le da desde un nivel muy básico, comienzan a aprender dónde están situadas las teclas, y luego a medida que va evolucionando adquieren más recorrido. A otro tipo de gamificaciones, como puede ser un poco más serias, donde una persona se ve obligada a digitalizar su negocio para maximizar sus ventas, o a tener que cambiar de lugar, o incluso novedades como sería, ahora que están muy de moda los escape room, hacer una gamificación para resolver algún tipo de enigma, y tiene que descubrir pistas a lo largo de toda la gamificación. De acuerdo. Además, de hecho, importante lo que tú has señalado, que se gamifica para cualquier tipo de público. Nosotros este webinar lo estamos enfocando mucho, utilizamos de manera recurrente la palabra alumno, alumnado o alumna, ¿no? Pero sí es cierto que se han gamificado también contenidos para equipos de trabajo, sesiones de training, o incluso procesos de onboarding, ¿no? De aterrizaje en la empresa, precisamente para esto, para hacer mucho más atractiva, dinámica y amable la llegada de un empleado pues a un nuevo equipo, ¿no? Y bueno, esto lo habéis estado viendo en pantalla, es gran parte de lo que hace el equipo de digitalización y la gamificación, y el equipo de vídeo en la parte de diseño de recursos gráficos y recursos multimedia, recursos audiovisuales. Vamos a dar un paso más y vamos a entrar en el bloque de qué se ha hecho, o el caso inspirador, mejor dicho, de Fundación Secretariado Gitano. Y vuelvo a irme a vosotros, que sois precisamente los protagonistas de esto, como decía al principio, ¿no? Sin vosotros no se podría hacer todo este contenido, ¿no? Evidentemente, fundamental el trabajo del equipo de revisión, como bien decía Pepe la semana pasada, fundamental el trabajo del equipo de consultoría, que escucha las necesidades del cliente y trabaja codo a codo con vosotros para que esas necesidades se terminen transformando en esa producción que termináis haciendo, ¿no? Pero eso me lleva a querer descubrir más de lo que se ha hecho para este proyecto, ¿no? En el caso de los recursos gráficos, Marina, ¿qué es lo que se ha hecho exactamente a nivel de vídeo para Fundación Secretariado Gitano? Bueno, pues este cliente en concreto nos tenía en mente, ¿no?, una idea de vídeo, que es los típicos vídeos hand draw, que son los de mano dibujada, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, y este tipo de vídeo mezcla el concepto de visual thinking con el concepto que hemos visto muchísimo, sobre todo por YouTube, de Draw My Life, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es un vídeo muy llamativo, es un vídeo muy gráfico, y yo creo que combinaba bastante bien con su guión, ¿no? Porque los vídeos trataban sobre el antigitanismo y sobre la historia del pueblo gitano, y yo creo que en una línea temporal y para contar un hecho histórico que tiene bastante información, yo creo que ha sido una excelente elección.
Y bueno, nosotros lo que hemos hecho aquí es adaptar ese guión, ¿no?, a los recursos gráficos, a los iconos, a los dibujos, las ilustraciones más representativas, y hemos ido animando y dando vida a esa historia, ¿no?, que al final se cuenta a lo largo del vídeo. De acuerdo. Lo que habéis visto de hecho en pantalla es precisamente un extracto de uno de esos vídeos que se han elaborado. Ahora, a continuación, lo que vais a ver precisamente es otro de los recursos que se han hecho, que para mí es uno de los recursos que más me cautivan, y es las infografías, ¿no? ¿Qué tipo de infografías se han elaborado para este proyecto? Bueno, se han elaborado bastantes infografías, había una infografía resumen de todo el curso y después infografías resúmenes por unidades. Las infografías pues tienen bastante peso en la formación, ¿no?, porque simularía los típicos esquemas que nos hacíamos en el colegio, ¿no? Un resumen donde en un simple vistazo yo pueda adquirir, ¿no?, o recordar todos los conceptos que he visto, que voy a ver, ¿no? Y bueno, hemos hecho infografías pues buscando siempre ese minimalismo que el cliente quería. Hemos ido también siempre en la búsqueda, ¿no?, del icono más adecuado para que en un simple vistazo el alumnado, el usuario en este caso, pues pueda ese concepto pues integrarlo, ¿no?, de la manera más cómoda y casi sin darse cuenta. De acuerdo. Y precisamente, os decía que es que las infografías a mí me encantan. Hoy hemos publicado un artículo en el blog hablando de todo el tema de infografías, qué son, qué tipo de infografías existen, aplicaciones, ¿no?, donde hablamos de empresas, hablamos de centros de formación, por supuesto, mostramos ejemplos. Y una de las cositas que vemos aquí en este post es el proceso que seguimos en Editorial Learning para crear estas infografías. Ahora vamos a ver en pantalla, Marina, el proceso que sigue la factoría de contenido de Editorial Learning para crear estas infografías. Cuéntanoslo tú de primera mano, ¿qué pasos se siguen? Pues en primer lugar lo que se tiene es una reunión, ¿no?, con el cliente donde bueno, ahí se aborda todo tipo de cuestiones, ¿no?, pues desde qué estilo quiere, qué colores quiere representar. También orientamos, ¿no?, también de la mano con el equipo de consultoría orientamos un poco pues para que el resultado sea el más idóneo posible, y cerramos todos estos detalles antes de empezar lo que sería la producción propiamente dicha. Una vez hacemos esto y recibimos el contenido que previamente ha sido revisado por el equipo de revisión, nosotros lo que hacemos es un resumen para hacer esa adaptación pedagógica, ¿no?, para que todo eso que se quiere decir, dividirlo en esas pequeñas pildoritas que al final vienen siendo cada uno de los elementos que lleva la infografía, ¿no?, ese recorrido visual que tiene que hacer el contenido en sí, pues es donde hacemos la adaptación. Posteriormente a esta adaptación, el trabajo no se acaba aquí, ahora buscamos los iconos, la parte gráfica que identifique mejor cada concepto, que lo represente bien y que no cree dudas, ¿no?, porque si pones un icono que lleva el equívoco, estamos perdiendo toda la función, ¿no?, que tienen las infografías. Una vez ya tenemos todo esto, empezamos a construir y elaboramos lo que es la infografía en sí. Y finalmente ya pues se le entrega al cliente y se tiene ese pequeño feedback para ver que todo esté correcto y demás, y siempre que una persona externa al equipo lo vea siempre ayuda, para no ser nosotros, claro, nosotros lo entendemos porque lo hemos estado trabajando, pero si la infografía funciona en otra persona que no la ha trabajado, es que la infografía está bien hecha. Lo decía precisamente Estíbaliz en el anterior episodio, ¿no? Decía, al final es fundamental toda la parte de feedback, que es precisamente el último paso, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve a salir hoy a relucir este punto. Es fundamental en un proceso de digitalización de contenido. Nosotros somos creadores de contenido, pero al final terminamos haciendo un trabajo de co-creación con la empresa que confía en nosotros, pues para transformar esos contenidos, ya sea desde cero o como digitalización de contenidos, que son los dos principales servicios que terminemos ofreciendo, ¿no? En este caso sigo profundizando en este proyecto de Fundación Secretariado Gitano y me voy a ti, Rafa. En este caso, bueno, quería preguntarte, ha hablado Marina muy bien de la parte de vídeo, de la parte de infografía. La semana pasada hablaba Pepe de todo el proceso de adaptación, hablaba Estíbaliz de la consultoría. Cuando todo eso está hecho, ¿cómo vosotros termináis definiendo la estructura y el diseño de las pantallas que van a terminar dándole soporte precisamente a todos los recursos que ha creado el equipo audiovisual? Pues para dar la estructura a estas pantallas, primero hay que tener dos cosas fundamentales en mente. Primero sería estar al tanto de las nuevas tendencias que hay actualmente en los cursos que se realizan.
tendencias que están orientadas a la sencillez visual, minimalistas, sin grandes textos que hagan que el alumno se sienta abrumado. Y por otra parte, otra cosa que trabajamos mucho y tenemos en cuenta a la hora de estructurar las pantallas es la imagen que pretende dar el cliente. En este caso estuvimos hablando con Fundación Secretariado Gitano y coincidimos mucho en la visión que teníamos que darle a este proyecto. Ellos coincidían en que querían ese toque moderno, con ilustraciones, con interactividades, y a partir de aquí es una base para saber cómo vas a desarrollar todo tu contenido. Lo primero que hacemos es, damos una visual completa a todo el contenido y lo vamos dividiendo en diferentes apartados, para posteriormente cada uno de estos apartados ver cómo podemos reflejarlo en el proyecto y crear los recursos interactivos que sean necesarios para que se interiorice mejor este contenido. De acuerdo. La verdad que el proceso es para vivirlo en primera persona, ¿no? Además, bueno, ahora vamos a ver en pantalla dos mockups que se han elaborado para, bueno, todo lo que tiene que ver con la digitalización de Fundación Secretariado Gitano. Te quería preguntar también, Rafa, ¿qué recursos son los que se han incluido para esta digitalización del contenido? Pues en principio hemos añadido una gran cantidad de recursos interactivos. Muchos de ellos en realidad todos son recursos personalizados para el cliente. Pueden ser tales como carruseles de imágenes que van variando de imágenes, cambia el texto, líneas de tiempo como hemos podido ver en pantalla. Hemos realizado ilustraciones que refuercen el contenido. También hemos creado lo que serían gráficas que son animadas también, en mapas conceptuales, ejercicios de todo tipo para que el alumno pueda completar los conocimientos que está adquiriendo. Básicamente también hemos realizado proyectos en los que el usuario puede realizar un proceso, por ejemplo, un proceso que realizaría habitualmente en su ordenador, lo puede realizar desde nuestro curso, previamente a realizarlo en el ordenador como si lo estuviera haciendo, de forma que aprende justamente cómo lo tiene que realizar. Una gran cantidad, en definitiva, una gran cantidad de recursos interactivos. De acuerdo. Y muchas veces cuando se habla de qué se ha hecho, ¿no?, qué se ha trabajado, también nos preguntamos, oye, ¿y qué se podría haber incluido? Y esa es la pregunta que te hago ahora. ¿Qué recursos que no has comentado se podrían llegar a incluir en la generación de este tipo de pantallas interactivas, ¿no? En principio podríamos incluir por ejemplo, de la que ya hemos hablado, no hemos realizado ningún tipo de gamificación, también se pueden incluir en cualquier curso, ya sea en Storyline o en Rise, las gamificaciones se pueden insertar en cualquier curso. También se pueden realizar vídeos interactivos, como ha comentado nuestra compañera Marina. También hay también una gran cantidad de recursos que se pueden utilizar. De acuerdo. Bueno, chicos, os decía al principio que me hubiera encantado que hubiera estado aquí las compañeras de Fundación Secretariado Gitano. Al final no ha sido posible y bueno, ahora vamos a compartir el testimonio que nos enviaba una de las compañeras, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando mano a mano, bueno, vosotros lo sabéis con Ona y con Beatriz, nos han enviado un pequeño testimonio y vamos a ver, bueno, pues desde su perspectiva cómo ha sido el trabajar con nosotros y cuál ha sido su experiencia en este proceso de digitalización de contenido. La experiencia de trabajo con Editorial eLearning ha sido muy valiosa para la Fundación Secretariado Gitano porque nos han apoyado en el proceso de desarrollo de nuestro campus en una parte fundamental, que es la creación de contenidos de e-learning con una excelente herramienta con muy buenos resultados, de manera que por un lado han creado contenido para nosotros, por otro lado nos han formado en cómo usar Articulate 360 y por otro lado contamos con unas horas de consultoría que nos están solucionando toda clase de problemas cuando ya nos hemos puesto a crear contenido y nos hemos enfrentado a las distintas herramientas y siempre tenemos ahí el apoyo de Editorial eLearning para ir solucionando las cosas que surjan, así que en ese sentido ha sido una colaboración muy, muy valiosa.
que ya estuvo la semana pasada, lo primero que hizo nada más terminar el vídeo fue darle las gracias con mucho entusiasmo. Así que bueno, desde aquí un abrazo a todo el equipo de Fundación Secretariado Gitano y otro a Estíbaliz, que bueno, es única en esta... Está aplaudiendo ahora en casa, sí, seguro. seguro. En esta ocasión ella es única, ¿no? Bueno, al final yo creo que esto viene a resumir un poco lo que estabais vosotros contando de cómo es el proceso y también lo que se decía el otro día de ese feedback permanente con el cliente, ¿no? Que para mí, bueno, y para vosotros es fundamental, ¿no? Primero porque vosotros tenéis el expertise y las herramientas pues para crear ese contenido, pero evidentemente es una brújula que se orienta con la experiencia del cliente, con el trabajo y la experiencia de Editorial eLearning y al final los ingredientes que unos y otros aportan terminando este tipo de resultados, ¿no? Así que bueno, una vez más, gracias a todo el equipo de Fundación Secretariado Gitano pues por confiar en nosotros y por permitirnos hacer este webinar también para contar su caso y su experiencia, ¿no? En este momento ya llegamos al final de la webinar, vamos a dar paso a una serie de preguntas que nos podéis hacer y bueno, mientras que vais haciendo estas preguntas, me gustaría que este tiempo vosotros como expertos, como profesionales al final, en este caso de audiovisual, de toda la parte que tiene que ver con diseño gráfico, etcétera, y por supuesto conviviendo día a día con todo lo que tiene que ver el sector de la formación y la digitalización de contenidos, ¿dónde creéis o hacia dónde creéis que va la formación a través de los contenidos e-learning? ¿Hacia dónde va a ir ese futuro de los contenidos? ¿Y dónde está el valor diferencial que le pueden aportar los diseñadores, la gente que va a trabajar esa digitalización a esos contenidos? Bueno, yo creo que estamos bueno, llevamos ya tiempo, ¿no? Pero cada vez más en la era de la imagen. Yo creo que la imagen es muy importante, todo lo que sea visual, acompañado también de esta sociedad de la prisa, ¿no? Donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Entonces yo creo que esa combinación, ¿no? Que antes ya hemos hablado del microlearning, todo lo que sea impactante, que me cause un impacto, que sea visual, que lo pueda consumir de una manera muy sencilla y apta para todo el mundo, porque al final siempre la formación, sobre todo al principio, estaba como muy limitada a ciertas personas que tenían que tener un nivel X, pero ahora mismo todo el mundo te llega una imagen y tú puedes adquirirla y puedes recibirla, ¿no? Entonces yo creo que hacia ahí, ¿no? Hacia todo lo que sea basado en lo visual, lo impactante, lo breve, y también creo que las redes sociales, y vuelvo a incidir en esto porque se han popularizado mucho y al final, igual que el móvil y learning al principio era más limitado y ya todo el mundo tiene un móvil, desde nuestros abuelos hasta un chico con 12 años, ¿no? Entonces el móvil y learning está ahí ya. Y yo creo que también lo que comentaba antes Rafa del metaverso, la realidad aumentada, que ahora está más limitada a nivel de dispositivos, llegará un momento en que todo el mundo disponga de esos dispositivos en casa. Entonces yo creo que el futuro va en eso, en saber diferenciar y adaptarnos a las necesidades de la sociedad actual y eso, y volviendo a lo breve, a lo visual y a lo que nos impacta y donde el usuario también pueda interactuar, decidir, tocar y ser el protagonista, ¿no? De acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo añadiría a lo que dice Marina, totalmente de acuerdo contigo, que uno de nuestros valores diferenciales sería todas las personas no aprenden de la misma forma, ¿no? Algunos aprenden mejor de forma visual, otros de forma auditiva. Pues eso es algo que tenemos nosotros y es que complementamos todas las áreas de forma que casi cualquier persona va a encontrar la forma de aprender mejor a como le gusta. Sí, lo iba a decir cuando te estabas hablando, lo que pasa es que he querido dejarte etiquetas para no sesgar evidentemente opiniones, pero es un poco lo que decía Pepe el otro día. Al final no se trata de crear contenidos para formar como una máquina de la revolución industrial venga a formar personas, ¿no? Se trata de crear contenidos que capaciten, que proporcionen competencias y por supuesto que entretengan y que, como decía también nuestro compañero Antonio Veiga, responsable del equipo de digitalización, en uno de los webinars en los que participaba, crear contenidos que cautiven y que enamoren al alumno, por supuesto, ¿no? Así que bueno, en este caso, gracias por la participación y por la respuesta a esta pregunta. Tenemos aquí 3 preguntas que nos han entrado. La primera
entiendo que estas preguntas sois vosotros los que las debéis de responder porque realmente sois los expertos y los protagonistas. Entonces, la primera dice, ¿qué tipo de contenidos se prestan mejor a ser gamificados? Esta pregunta la envía Nilce López. Entiendo en este caso que al hablar de gamificación iría dirigida a ti, Rafa. En realidad, cualquier tipo de proyecto se presta a la gamificación. Pero sí me gustaría hacer hincapié en que no tiene solo por qué ser un proyecto educativo, es decir, la gamificación se presta a otro tipo de proyectos como puede ser el marketing, imagina crear una gamificación en la que al finalizarla se crea un cupón de descuento o para recursos humanos de una empresa para que una persona conozca bien las diferentes áreas que hay en su empresa. La gamificación abarca algo más del ámbito educativo y podemos extenderle y encontrarle varias funciones. Sí, de hecho a nivel de marketing lo que tú dices es habitual encontrar campañas que tocan algo de gamificación, ¿no? Que se construyen sobre el concepto de gamificación. Perfecto. Hay otra pregunta, en este caso Alberto Martín, dice ¿qué necesitáis para guionizar un contenido? En este caso entiendo que se refiere a la guionización de un vídeo, por tanto sería para ti, Marina. Bueno, necesitamos un guión, eso para empezar. Muchas veces el guión no es un guión de cine como tal y esto causa a veces un poco de confusión y nosotros queremos aclarar siempre en esos encuentros, ¿no?, con los clientes de consultoría. Lo que necesitamos es, vuelvo otra vez, ¿qué quieres contar? Dime el concepto, dime qué quieres, qué puntos tienen que ir sí o sí y nosotros ya le damos cuerpo. Si sobre nosotros cae la guionización, le damos el cuerpo de la mejor manera posible, con nuestra experiencia a la hora de guionizar, para que el contenido abarque todos esos puntos, ¿no?, esos conceptos que el cliente quiere que al fin y al cabo sea lo que el vídeo muestre y lo que el alumno aprenda. De acuerdo. Estupendo. Y la tercera pregunta, de momento no han entrado más, sería ¿hasta qué nivel de personalización permiten llegar herramientas como Articulate 360? Alex. Bueno, en este caso, al preguntar por Articulate 360, sería tú, Rafa, la persona más indicada para responder. ¿Hasta qué nivel de personalización podemos llegar? Ahí nos comenta el compañero que está preguntando por Articulate. Quizás Rise sí tiene un poquito más de limitaciones, sin embargo, si hablamos de Storyline, si hablamos de una aplicación que prácticamente no tiene límites. Casi cualquier cosa que te imagines puedes realizarla sin ningún tipo de problema. Aquí el límite es la creatividad. De acuerdo. Bueno, de momento no hay más preguntas. Si os surgen estas preguntas a partir del cierre del webinar, veis este webinar en diferido y os surgen las preguntas, cuando cerremos la emisión veréis que aparece nuestro correo electrónico, nuestras redes, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter y bueno, estamos bastante accesibles y nos podéis compartir estas preguntas siempre que lo necesitéis. En cualquier caso, me gustaría daros las gracias a los dos, como ya os he venido diciendo a lo largo del webinar. Gracias a ti. Creo que es importante hacer este tipo de webinar. Siempre nos intentamos alejar de un enfoque puramente comercial en el que nos dediquemos a decir esto es lo mejor que puedes hacer, si haces esto va a ser la clave y vas a revolucionar tu proyecto. Nosotros desde la más humilde opinión que nos da el día a día y el trabajar con clientes que confían en nosotros, contamos lo que nos funciona y contamos desde dentro de estos proyectos, ¿no? Evidentemente, como decía Estíbaliz el otro día, todo hay que adaptarlo, hay que entender la naturaleza de ese proyecto, la naturaleza del usuario que va a consumir ese contenido y entonces es cuando todos estos engranajes, que muchos de ellos los tenéis vosotros, se colocan, se organizan y se terminan haciendo una máquina que nunca es perfecta, pero que sí intentamos que sea divertida, que sea apasionante y que sea sobre todo formativa y que sea una herramienta para el alumno. Entonces, bueno, lo que os decía, que muchísimas gracias a los dos por aportar vuestro granito de arena, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, gracias a Fundación Secretario Gitano una vez más por permitirnos trabajar con ellos, por confiar en nosotros y bueno, pues esta es nuestra casa, las puertas siempre están abiertas y lo que necesitéis, contad con nosotros que estaremos encantados de digitalizar vuestros contenidos, vuestros proyectos y de co-crear con vosotros. Muchas gracias y hasta luego.